Oremos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por esta tarde. Gracias porque hoy amanecimos, Señor. Pudimos respirar nuevamente. Estamos delante de ti vivos. Señor Jesús, pudimos decirte, Padre, gracias porque estamos vivos. Y Señor, te agradecemos por la tecnología que nos permite conectarnos unos con otros en medio de esta pandemia que gracias a ti ya está pasando también poco a poco, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a guardar las cosas en las estipulaciones de salubridad, de seguridad para no contagiarnos. Señor Jesús, ser astutos, Padre. Pero también te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, en este tiempo que tú nos das. Gracias por la tecnología que nos permite conectarnos, Señor. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre Santo, nos redarguya y nos haga, nos ponga de tu lado, de parte de ti, Padre Santo, en este escenario político que nuestro país está viviendo, Señor. Que nosotros estemos de parte de tu palabra, de parte de tu Espíritu Santo, de parte de lo que el Evangelio de Cristo Jesús quiere enseñar y representa en este país, en vez de estar a favor de alguno u otro candidato político, Señor. Nosotros estamos de parte de ti, Señor, y eso lo decimos públicamente. Gracias por este estudio, te pedimos que tú nos hables y lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, como dije hace un ratito antes de la oración, hoy día vamos a terminar el capítulo 3 ¿ya? de Eclesiastés. Y vamos a continuar con todo el capítulo 4 porque no es muy largo. Son versículos, son 16 versículos en el capítulo 4. Y además de eso también ya vamos a ver cierta redundancia en el discurso, digamos, inicial de Salomón, ¿no? Que hasta este capítulo 4 que vamos a ver hoy día ya parece que desde el capítulo 5 tiene como un cambio en la secuencia, ¿no? Tiene un cambio de dirección en la manera en la que está escribiendo. Entonces, en ese sentido, vamos a terminar el capítulo 3 y abordamos el capítulo 4 porque el capítulo 5 ya parece que está hablando en un contexto un poco distinto, ¿no? Ya dando un poco más de consejos, ya no tanto como su apreciación personal, como hemos venido estudiando acerca de lo que dice Salomón. Entonces, continuando con el capítulo 3, ¿no? Desde el versículo 16 al 20 vamos a leer, ¿no? Para tener el contexto de lo que Salomón estaba queriendo expresar básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad desde el capítulo, desde el mismo capítulo 3, desde los versículos el 1 al 15, por ejemplo, Salomón empieza diciendo que todo tiene su tiempo, que hay un momento para todo lo que hace bajo el sol, toda la actividad humana, y desarrolla un tipo de pensamiento como que, bueno, a la final todo tiene un momento y todo este momento ha sido ordenado por Dios. Entonces finalmente todo culmina porque la muerte sorprende tanto a los justos como a los pecadores, ¿no? Y entonces ahí se resume todo y entonces todo esfuerzo e ímpetu que se le ponga a las actividades humanas al final es vanidad y aflicción de espíritu porque al final la muerte pues lo acaba todo, ¿no? Y él tiene unas preguntas retóricas que vamos a ver ahora. Para tratar de entender su propio, yo diría, problema existencial, ¿no? En ese sentido. Entonces vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 20, porque esto es una continuación del estudio anterior, ¿no? Dice desde el versículo 16, capítulo 3 de Eclesiastés, dice, además me he dado cuenta que la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho. O sea, repito, o mejor dicho, claro, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, ¿de acuerdo? Dice así, además me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho. Y en mi corazón he concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos, porque hay un tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad. Dentro de mí, concluyo, versículo 18, que esto es así porque Dios quiere poner a prueba a los mortales, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo mismo le pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual, y nada tienen los hombres por encima de las bestias. Todo es vanidad. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar, todo está hecho del polvo, y al polvo volverá. Es decir, desde la perspectiva de Salomón es muy sintético. Él sintetiza todo como que, bueno, lo que le pasa al ser humano también le pasa a los animales. Entonces el ser humano no tiene ningún sentido de afanarse ni proponerse superar, porque al final la muerte pues le sorprende y nadie se acuerda de lo que hizo estando en vida después de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo que le sucede a los animales nos sucede a nosotros. Entonces, los versículos 16 y 17 que hemos leído, ¿no? Salomón expresa algo que
que si dependiera de él, entre comillas, no necesariamente tendría que ser así. Es decir, no sabemos si él está hablando de un mundo, del mundo en general o de las naciones que rodeaban a Israel, cuando dice, pues, en el versículo 16 dice, me he dado cuenta que en donde se debiera impartir la justicia, más bien hay iniquidad y opresión, ¿no? Y el derecho no prevalece. Entonces, bueno, podemos decir, ¿y qué pasó en su reino? ¿No? En su reino, en el reino de Salomón. Podemos entender por lo que está escrito en los reyes, en la crónica de los reyes, Samuel, que Salomón cargó al pueblo de impuestos, unos impuestos que justamente cuando ya él falleció, su hijo Roboam quiso perpetrar o perpetuar esos impuestos y el pueblo se dividió y entonces Jeroboam fue elegido rey de Israel y se dividió el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejó diciendo, tu padre Roboam, tu padre, o sea, tu padre Salomón, nos cargó con pesadas cargas y impuestos y un montón de cosas, así que esperamos de ti que cambies. Y Roboam dijo, no, este dedo chiquito es mucho más pesado que los muslos de mi papá, así que los voy a cargar igual y los voy a chancar igual. Entonces Jeroboam dijo, bueno, Israel, a sus tiendas, vámonos de acá, este rey sucesor de Salomón no nos ha escuchado y nos vamos. Entonces Salomón dice aquí en su disertación, siempre he visto que donde debiera impartirse justicia, más bien hay impiedad, injusticia, ¿no? Y esto también es vanidad. Pero ¿hablando de qué? Hablando de su propio reinado o observando a las naciones que les rodeaban a él. Y esto es interesante tratar de entenderlo, ¿no? Porque si él siendo rey era encargado de dictaminar que la justicia prevaleciera, ¿no es cierto? Entonces él como soberano debería reunirse o debió reunirse con los que imparten justicia, entre comillas, para determinar la rectitud. Pero parece que no fue el caso, porque él sigue observando que hay injusticia en donde debería haber justicia. Entonces, si la injusticia de la que habla estaba en Israel, entonces ¿de quién es el problema? ¿No? ¿De quién es el problema? ¿No? Dios ha dado las leyes por mano de Moisés para que la nación viva justamente, ¿no? En un equilibrio social, económico, ¿no? Pero había injusticia. Salomón se olvidó de la ley de Moisés, ¿no? ¿Qué pasó con el Pentateuco, los escritos de Moisés? ¿Lo tenía presente o no lo tenía presente? Entonces, ahora, luego Salomón resuelve que Dios va a juzgar la injusticia en un momento determinado. Eso es correcto. Pero los antiguos pensaban que Dios impartía justicia solo en el ámbito terrenal, es decir, no un juicio que va a venir después, posterior a la muerte, en la esfera de la vida presente, ¿no es cierto? Antes de que la persona muera. O sea, es decir, justamente cuando sucedía algo malo, los antiguos pensaban de la época de Salomón que justo pasaba algo malo porque Dios estaba juzgando a las naciones. Entonces, a ellos no les había sido revelado que hay un juicio frente al trono blanco, ¿no? En un futuro no muy distante, ¿de acuerdo? Que va Dios a ejecutar a cada uno individualmente después del milenio. En Apocalipsis nosotros podemos ver de que Dios va a levantar un trono, ¿no es cierto? Y todos los muertos, y la muerte y el Hades se entregó a sus muertos, y todos se pararon y fueron resucitados delante del trono para ser juzgados según sus obras y fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, parece que Salomón no tenía esta revelación todavía, y por eso para él la muerte era básicamente la cesación de todo, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante podemos leer al profeta Daniel, ¿no es cierto? Porque Daniel profetiza como unos 400 años después de la existencia de Salomón, ¿no? Que el profeta Daniel introduce varios elementos que Salomón no consideraba o ni siquiera imaginaba, ¿no? Obviamente porque Daniel escribió en el siglo VI a.C., o sea, como 400 años después de Salomón, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si leemos en el capítulo 12 del libro de Daniel, los versículos 1 y 2, miren lo que dice. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean inscritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está hablando del juicio, pero esta profecía vino de parte de Daniel 400 años después. Entonces podemos notar que de repente Salomón no tenía el cuadro completo, ¿de acuerdo? Y por eso Salomón resumía, sintetizaba que la muerte básicamente era la cesación de todo y que Dios juzgaba por medio de la muerte a impíos y a pecadores por igual. Y lo vamos a ver ahorita, dentro de un ratito. Entonces, esta es una muestra lo que acabamos de leer de Daniel, es una muestra de la resurrección corporal de justos e impíos, algo que se desconocía para la época de Salomón, pero por eso ahora entendemos la corta visión de la presunción
de Salomón respecto al juicio de Dios y a las obras de los hombres. Para Salomón el juicio de Dios resultaba en la muerte del impío o de alguna calamidad que Dios mandaba a causa del pecado del hombre. Pero más allá de eso, Salomón no tenía claridad, para él no había claridad más allá de esto. En ese sentido, Salomón cree que Dios va a juzgar a los justos y a los impíos por igual, pero solo en la esfera terrenal. Por eso vamos a ver más adelante, como por ejemplo en el versículo 21, que él pregunta algo que tiene que ver con la vida después de la muerte, pero para él es incierto y nadie lo puede saber. Entonces, el punto para Salomón respecto a la injusticia refiere que Dios la permite para que el ser humano se dé cuenta que es tan salvaje como los animales. Es lo que él acaba de decir, ¿de acuerdo? Y esto lo dice en el versículo 18. Ahora, si Dios juzga al mundo por igual, ¿no es cierto? Si Dios juzga a todos por igual, ¿no? De igual modo, y permite la injusticia para compararnos con los animales, entonces tenemos que entender cómo es que se da la injusticia. Porque según Salomón dice, hay injusticia en el mundo para que el hombre se dé cuenta que es semejante a las bestias, y esto Dios lo ha permitido así. En síntesis, es lo que Salomón está diciendo. Entonces, la injusticia no parte del planeamiento de Dios para demostrarnos lo bestias que somos nosotros. Es decir, Dios no ha permitido la injusticia porque la injusticia es producto del pecado. Dios no ha permitido la injusticia simplemente para que nosotros nos comparemos a los monos o a los caballos, qué sé yo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso los animales no tienen la culpa de que se comparen con nosotros. Pobres los animales, ¿no? Nosotros somos la especie más terrible que puede existir en el planeta por el pecado, por el albedrío, ¿no es cierto? Conscientemente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo digo, si yo fuera mono, no me gustaría que me comparen con un pro aborto, ¿no? Porque, bueno, los animales no se matan entre sí, al menos la misma especie, ¿no? Pero el ser humano sí lo hace. Entonces, la injusticia existe por el albedrío del hombre, ¿de acuerdo? La injusticia existe por el albedrío del hombre, porque en pleno ejercicio de su voluntad escoge el mal y lo proyecta a sus semejantes. Esto es lo que hay que entender, que parece que Salomón no lo tenía tan claro, porque Salomón dice que Dios permite la injusticia para que el hombre se dé cuenta de que es semejante a las bestias. Pero la injusticia no fue nunca la voluntad de Dios. Dios creó al hombre en un ambiente de justicia, pero el pecado introdujo la injusticia. Salomón dice que Dios quiere poner a prueba a los hombres, por eso permite la injusticia, pero el propósito de Dios es demostrarnos que somos iguales a los animales. Y Salomón está convencido de esto. Pero aquí hay algo que tenemos que dilucidar, algo que tenemos que entenderlo con claridad. Dios no ha creado a los animales como una alternativa poblacional para el planeta, ¿de acuerdo? Es decir, la epítome de la creación no son los animales, es el hombre, ¿de acuerdo? Y los animales cumplen una función específica en el planeta como lo cumplen las plantas, como lo cumple el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero los animales simplemente son animales, hacen lo que hacen porque esa es su función. Es decir, ningún animal es malo, no tiene conciencia de maldad, como el ser humano, ¿de acuerdo? El animal no pecó contra Dios, ¿no es cierto? Entonces, el instinto de las bestias no obedece a un albedrío inteligente y un discernimiento entre el bien y el mal. Ellos hacen lo que hacen porque así es su naturaleza. Imaginémonos como una especie de broma, espero que la capten. Imaginémonos a un hipopótamo diciendo al otro, estando ambos en el río, y uno le dice al otro, oye, ¿te has dado cuenta que hoy es lunes? O sea, no tiene ningún sentido compararnos a nosotros con los animales, ni mucho menos entender de que Dios permite la injusticia para que nosotros nos demos cuenta que somos tan bestias como los animales. Pero esta era la perspectiva de Salomón. Ahora, en los versículos 19 y 20, Salomón observa a simple vista que lo que sucede a los animales, lo mismo pasa a los hombres. Pero es que esto es obvio. ¿Por qué? Porque todos los terrestres respiramos y después, cumplido nuestro ciclo de vida, vamos a morir, tarde o temprano. Es la paga del pecado. Si Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás. Y eso es lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que estamos en este mundo, cumplido nuestro ciclo de vida, lo vamos a dejar. Esto es una referencia, ¿no? Esto hace una referencia desde un ángulo que puede simplificar la vida del hombre como de inútil. Es decir, porque lo mismo que le pasa a un perro me puede pasar a mí. Entonces, Salomón está como de alguna manera soslayando la importancia que representa el ser humano como imagen de Dios, ¿no? El ser humano es la imagen viva de Dios y creó Dios al hombre a imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Entonces Dios no ha permitido la justicia para que nosotros nos veamos como bestias. Básicamente lo que sucede aquí es que Salomón tiene una perspectiva que está un poco distorsionada. Parece que Salomón quiere enfatizar
el destino fatal o final de todo ser viviente de manera simplemente natural, y que la injusticia humana revela que los seres humanos no somos superiores a los animales. Al fin y al cabo, ambos mueren y listo, se acabó la historia. Por eso para Salomón es bien simple, porque la muerte era básicamente la cesación de todo, ¿no? Ahora, si los hombres no tienen nada por encima de las bestias, como dice Salomón, que así es, entonces Cristo no hubiese muerto para redimir al hombre, para empezar. Claro que es algo que Salomón no sabe, o de repente no leyó los salmos proféticos que hablaban de la vida del Mesías, ¿de acuerdo? Que su papá ya de repente había dejado escrito y que estaba en compilación en su tiempo, ¿no? Pero lo decimos ahora para ubicar las palabras de Salomón en este contexto. Ahora, el verso 21 revela la limitada visión de Salomón. ¿Por qué? Porque él dice, todo nace del polvo y al polvo volverá. O sea, si Salomón sintetiza esto así, mueres, o sea, naces, te reproduces y mueres. Y pum, se acabó, ahí termina todo, ¿de acuerdo? Ahora, esto sí es cierto, pero no es la voluntad de Dios de que todo quede allí, ¿de acuerdo? En este versículo 21 encaja perfectamente con la doctrina de los testigos de Jehová, que dice que después de la muerte ya no hay vida, ¿no? La muerte, según ellos, es la aniquilación del alma y del espíritu, y este mundo es todo lo que hay. Esto es lo que piensan los testigos de Jehová, que cuando tú te mueres y punto, ya ahí desapareces. Y ellos por eso predican el reino. Sus iglesias se llaman Salón del Reino. Ellos creen que Jesús vino en 1948, cuando se instauró el Estado de Israel, de manera espiritual. Y que no hay ninguna segunda venida, que no hay milenio, que no hay rapto de la iglesia, etc. Aparte de sus otras herejías que hablan, de ahí ellos desprenden esta doctrina, ¿no? De que después de la muerte ya no hay nada. Pero Jesús nos enseña algo diferente con la parábola del rico y Lázaro, ¿de acuerdo? Entonces, para no ahondar a eso, ustedes ya lo tienen ahí como referencia. Entonces, la muerte, según ellos, es la aniquilación del alma, ¿no es cierto? Según los testigos de Jehová. Pero les hago una pregunta. La historia de Samuel y la bruja de Endor, por ejemplo, ¿qué revela eso? ¿No? Todo lo que se puede desvelar ahí, que hay un mundo espiritual, que hay unos demonios que se hacen pasar por seres humanos y que hay todo un ambiente paralelo a la vida del hombre, que son la vida angelical demoníaca, la vida angelical de parte de Dios y la vida demoníaca, y también la vida del hombre en paralelo. Entonces, Salomón no considera que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los tres patriarcas que han muerto y de los cuales aún hay memoria de ellos hasta la actualidad. ¿No es cierto? Porque ellos sabían de dónde provenían. Ahora, Jesús dijo bien claro, y lo dejó bien claro, ¿no? El punto de vista que hay vida después de la muerte. En Marcos 12, 26, 27 podemos leer lo siguiente. Dice así, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Y aquí Jesús está diciendo, Moisés escribió lo que escribió. Así que nada de otras teorías que dicen que Moisés no escribió lo que escribió. Entonces, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esto lo dijo Jesús en el contexto de que los saduceos le preguntaron, Señor, mira, ¿sabes qué? Una mujer tuvo 5 maridos. En la resurrección, mujer de cuál de los 5 será. Y Jesús le da toda una explicación. Y le dice al final, ¿no? Que los saduceos no creían que los muertos resucitaban, pero Jesús le dice que sí, ¿no es cierto? Entonces, para entender el libro de Eclesiastés, les doy un consejo práctico, hermanos. O sea, es compararlo y contrastarlo con la revelación del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Salomón desconocía muchas cosas y su corta vida no le permitió tener una referencia precisa ni profética en comparación con David, su papá. ¿De acuerdo? Si sacamos fuera de contexto las palabras y las conclusiones de Salomón en su libro, podemos llegar a conclusiones erróneas, doctrinalmente hablando, del carácter incluso de Dios, como los testigos de Jehová, por ejemplo. Salomón apostató al final de sus días y vemos todo el efecto que causó en sus dichos. Ustedes pueden hacer una contrastación del libro de Eclesiastés con el libro de Proverbios. Es completamente distinto, ¿no es cierto? O sea, parece que Proverbios lo escribió cuando estaba en comunión con el Señor, pero Eclesiastés cuando ya, pues, él ya se había entregado a todos los placeres, como dice, no le negué a mi ojo cosa alguna que ningún hombre pudiera desear. Eso es interesante. Entonces continuamos. Versículos 21 y 22 dice, hay quien sepa si el espíritu, estamos en el capítulo 3, versículos 21 y 22 del capítulo 3. Hay quien sepa si el espíritu de los hombres se eleva a las alturas mientras que el espíritu de las bestias desciende al fondo de la tierra. Lo que he visto es que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, porque eso es lo que le ha correspondido hacer. Porque ¿quién va a traerlo a ver lo que pasará después de su muerte? Después de su muerte. Entonces, este versículo 21, en este versículo se puede apreciar
la complicada incertidumbre que llevaba a Salomón a tener esta especie de problema existencial. ¿Sí? Primero, hay acá tres elementos importantes que le quiero mencionar. Primero, vemos que Salomón cree que los hombres y las bestias tienen ambos espíritus. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, no es así. Él cuando escribe usa la misma palabra hebrea para espíritu, que en el hebreo es ruaj, ¿no es cierto? Para ambos, para el espíritu de hombre y el espíritu de las bestias. En realidad sabemos que los animales pueden tener alma, ¿no? Y lo demuestran por medio de sus emociones, ¿no es cierto? Aunque algunos interpretan estas emociones como instintos, ¿de acuerdo? Pero sabemos, por lo que enseña la Biblia, que solo el ser humano tiene espíritu. Y es la parte en donde viene a morar el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? El espíritu es la vida misma del alma. Entonces, no hay un punto de comparación entre un ser viviente del reino animal y un ser humano. No lo hay. Definitivamente. Estamos vivos ambos, pero ellos de repente no tienen espíritu, como la Biblia lo enseña. Ahora, la palabra ruaj se utiliza para denotar tanto el alma de los seres vivientes como el espíritu mismo de Dios, porque en Génesis 1:2 se usa esta palabra. Sin embargo, desde la perspectiva de Salomón, él cree que los hombres y las bestias poseen la misma clase de este ruaj. Es decir, Salomón piensa que los animales también tienen espíritu, pero esto no es correcto. En Génesis 2:7 se usa la palabra nefesh para hablar de que el hombre fue un ser viviente, ¿de acuerdo? Entonces, para denotar a un ser viviente hay otra palabra hebrea que se llama nefesh, o que se traduce alma y viene del hebreo nefesh. Esta palabra sería mejor aplicable para los animales. Entonces, no sabemos si Salomón tiene un conocimiento doctrinal de la tricotomía del hombre, pues porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Como lo dice Pablo, y todo vuestro espíritu y mi cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Entonces, por tanto, los salmos, como los proverbios, usan la misma palabra para referirse a la parte espiritual del hombre. Y también esto sucede en varios libros del Antiguo Testamento. Pero en Isaías, y aquí cuando hice el estudio me encontré con esto, en Isaías encontramos que Dios está revelando que el hombre tiene un alma y un espíritu. Leamos Isaías 57:16 y dice así: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, entre paréntesis, ruaj, y las almas, entre paréntesis, neshama, que yo he creado. Aquí Dios mismo está haciendo por boca de Isaías una diferenciación entre el espíritu y el alma de la persona. Nosotros los cristianos creemos que el ser humano tiene un espíritu que está muerto desde que nace. Creemos que cuando una persona voluntariamente entrega su vida a Cristo, su espíritu es resucitado y por eso es una nueva creación, porque su espíritu se ha unido al Espíritu Santo. Entonces su alma es transformada desde su espíritu, desde dentro del hombre, desde el corazón hacia afuera, ¿no es cierto? Y su cuerpo también es santificado por la obra santificadora del Espíritu Santo y por la sangre preciosa de Jesús. Pero esto parece, bueno, Salomón definitivamente no lo sabía. En segundo lugar, la pregunta de Salomón no hace distinción entre el espíritu del justo y del impío. Debido a la conclusión de Salomón de que el juicio de Dios se resume a esta vida, Salomón no tiene certeza de que al justo le espera una vida plena después de la muerte. Aunque Salomón conocía la existencia del Seol, o sea, el lugar donde van los muertos, esto no lo convence de lo que es en realidad este lugar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 de Eclesiastés, en el versículo 10, miren lo que él escribe. Él escribe esto: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, los proverbios también mencionan varias referencias del Seol, pero desde una perspectiva de que tarde o temprano todos vamos a ir a parar allí. Ahora, en el tiempo de Salomón, ya se sabía que el Seol era un lugar donde iban los malos, entre comillas, ¿no es cierto? Hay muchas otras pocas alusiones de que los justos van a un paraíso o a un seno de Abraham, como posteriormente lo reveló Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, para Salomón simplemente todo era que en la muerte acababa todo. Y como tercer punto aquí en esta segunda parte del capítulo 3, si los animales tienen espíritu, supongamos que Salomón dice, bueno, así tanto, ¿quién sabe, no? Si el espíritu del hombre va arriba y el espíritu de la bestia se va abajo, nadie lo sabe. Él está poniendo la misma palabra para espíritu del hombre como la bestia. Entonces, la pregunta sería, si los animales tienen espíritu, ¿por qué al morir irían a las profundidades de la tierra? ¿No? ¿Acaso el reino animal va a ser juzgado moralmente por Dios? O sea, la Biblia no habla de que Dios va a redimir a los leones. ¿Por qué los leones se comen a los venados? O sea, ese no es el caso. ¿De acuerdo? Entonces los animales hacen lo que hacen, ¿no? O sea, no hay un punto de comparación
tan específico. Parece ser que Salomón decía, sintéticamente hablando, bueno, pues lo que me pasa a mí también le pasa a los perros y entonces ¿para qué afanarse tanto? ¿No? Así, muy sintético, ¿no? Entonces, Salomón no tiene la respuesta, pero por eso asume que debido a la injusticia humana, todo lo que acontece al hombre es comparable con lo que le pasa a los animales. Por eso Salomón se responde él mismo en el versículo 22 que ya hemos leído, con el consuelo de que los hombres deben disfrutar de lo que se les da debajo del sol por medio de su trabajo, porque debido a la incapacidad humana de saber el futuro y además de padecer la injusticia, ¿no? Lo único que va a poner fin a todo lo que el hombre hace, incluso a su propia vanidad, es la muerte. Y ahí termina todo. Entonces, la siguiente pregunta que hace Salomón evidencia su ignorancia debido al juicio divino. ¿Por qué? Porque los hombres van a ser juzgados justamente por sus obras. ¿De acuerdo? Los hombres van a ser juzgados por las obras, en vida, de eso se trata. Por lo que hicieron en vida se determinará su destino eterno. Si en esta vida rechazas a Jesús y no recibes al Espíritu Santo de salvación, entonces hay un lugar para esa persona, es el infierno. ¿Y por qué? Hay muchos que dicen, no, que como dice un Dios tan bueno va a condenar a alguien en el infierno. Bueno, la verdad es que Dios no quiere tener esclavos y nadie que no quiere estar con Él va a estar donde Él está. Así que hay solamente otro lugar, que dicho sea de paso, no fue creado para el hombre, sino para el ángel, para Satanás y sus demonios. Pero no habiendo otro lugar espiritual, Dios tiene que tirarlos ahí, porque si estas personas odian a Dios y no quieren estar en el cielo y por eso rechazan a Jesús, ¿dónde más van a estar? ¿Dónde más van a pasar su eternidad? Entonces, esto es algo que, bueno, la gente no lo quiere comprender. Entonces, la respuesta a su pregunta, ¿quién va a traerlo a ver lo que pasará después de la muerte? Cuando Salomón dice sí, ¿no? Irónicamente hablando, queda sin responder esta pregunta. Salomón usa bastante retórica, ¿no es cierto?, para tratar de justificar sus observaciones. En realidad, él no tiene claro la naturaleza del juicio de Dios y lo resume al plano netamente terrenal, en donde la injusticia es la que demuestra la finitud y lo vano y efímero que es el hombre. Para esto, la muerte es la sentencia de Dios hacia todos los seres humanos, ya sean buenos o malos, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, vemos en las Escrituras que Dios sí va a traer a todos, a cada uno de los seres humanos, a un juicio en donde serán confrontados por las obras que han hecho estando en vida. Leamos Apocalipsis 20, 12. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Obviamente Salomón desconocía esto y por eso escribió de esa manera. Sin embargo, esto es el futuro que le espera a cada ser humano que ha nacido en este planeta. ¿Sí? Continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Entramos al capítulo 4, ¿ya? Es como una continuación del capítulo 3. Dice el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Felicité entonces a los que ya han muerto, más que a los que aún viven, aunque más felices que estos dos son los que todavía no han nacido, pues todavía no han visto tanta maldad que se comete bajo el sol. Esto es un poquito complejo, pero vamos a tratar de dilucidarlo. Salomón, a causa de su presunción, es decir, de que la muerte es lo que culmina todo, ¿no es cierto?, asume entonces que la opresión es un flagelo del hombre contra el hombre y que nadie puede escapar de ello, debido a que el poder corrupto está en manos de aquellos que oprimen a otros. Es decir, el hombre oprime al hombre y por eso se demuestra que somos semejantes a las bestias, ¿no es cierto? Esto hace una vez más la clara referencia a la voluntad humana. ¿Por qué? Porque nadie oprime a otro gratis, pues. La mayoría de los reinos de la antigüedad se impusieron por medio de las armas. ¿De acuerdo? En las naciones paganas incluso los reyes se imponían por medio de las armas, ¿no? ¿Y para qué conquistaban otros pueblos? Para ser más ricos, para ganar tributos de los terratenientes que poseían tierras, ¿no? Entonces fue lo que hizo Nimrod, por ejemplo, al principio, por eso que Dios descendió y confundió las lenguas ahí, ¿no es cierto? Entonces esto hace una clara referencia a la voluntad del hombre, porque la injusticia existe por la misma voluntad del hombre, porque el hombre es quien quiere chancar a otro semejante a él, a otro hombre. No es que Dios entregue el poder a hombres malos, sino que la maldad del hombre corrompe la justicia y hombres malos obtienen por fuerza el poder para ejercer injusticia sobre sus semejantes.
Entonces, producto entonces de la incapacidad de poder cambiar las cosas entre los hombres, Salomón felicita o alaba a los muertos en el versículo 3. Interesante, ¿no? Es decir, ellos, los muertos, tienen mejor dicha que los que aún viven, porque los vivos siguen padeciendo las injusticias debajo del sol. O sea, hay de nosotros que estamos viviendo todo lo que vivimos, pobrecito. Es mejor estar muerto, según Salomón. Ahora, va un poquito más allá. Él dice, más aún, Salomón cree que los que no han nacido, son más felices que los muertos y que los que viven las injusticias de la vida. Y acá yo me pregunto, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? No es claro el significado de la idea que quiere Salomón transmitir aquí, porque los seres humanos nacen en un determinado momento, pero son concebidos 9 meses antes. Durante la gestación, el embrión no es consciente de sí mismo, ni del sufrimiento que hay en la tierra, que está fuera del vientre de su mamá, ¿no es cierto? Solo esperamos que esta frase de Salomón no esté influenciada por alguna religión pagana que creía en la reencarnación, ¿no? O que el ser humano ya existía antes de venir al mundo. Por ejemplo, Artemisa, ¿no? O Astarot, o Semiramis, ¿no? Que la mujer de Nimrod, ella, la historia, esto no está en la Biblia, pero hay referentes históricos que dicen de que ella tuvo relaciones sexuales después que su marido murió con uno de sus soldados y entonces engendró un hijo. Y ella dijo de que el espíritu de su marido se estaba engendrando su hijo y por eso su hijo era divino. Interesante, ¿no? O sea, la reencarnación y todo esto no es nuevo, esto viene desde muy atrás. Solo espero que Salomón no haya sido influenciado por esto para decir esto, ¿no? Que mejor, más suerte tienen los que aún no han nacido porque no pueden ver la maldad que existe en el mundo porque todavía no nacen. Entonces, pensar eso de un bebito es un poquito exagerar o magnificar algo que en realidad es una utopía, ¿no es cierto? Entonces, en cierta medida, el versículo 3 que acabamos de leer ¿no? es pura ironía, ¿no? Puesto que no puede ser consciente un bebito si es feliz o no antes de nacer, no se puede saber. Pero desde la perspectiva de que el feto no conoce la maldad y la injusticia que hay en el mundo, comparado con los vivos y los muertos, que está por nacer, tiene cierta ventaja. Es decir, el bebito que todavía no conoce nada de la maldad del mundo, bueno, pues está feliz ahí en el vientre de su madre, ¿no? Pero esto no es una cosa como que digamos que es un punto del equilibrio, por así decirlo. Entonces, este es un concepto que no busca resolver el problema de lo que en realidad es la felicidad. Más bien es una conclusión lógica que no determina quién tiene mejor vida y disfrute en este mundo. Versículos 4 a 6 dice así: también he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. Más vale un puñado de descanso que 2 puñados de afanes y aflicción de espíritu. Interesante, el versículo 4 que acabo de leer es la descripción de la realidad del pecado del corazón del hombre. Hermanos, las guerras desde antaño, desde las civilizaciones de la época de Moisés, ¿de acuerdo? Las primeras civilizaciones se peleaban entre ellos justamente por la envidia, ¿de acuerdo? Justamente porque querían tener lo que el otro tenía, ¿no es cierto? O ya sea tierras, o ya sea mujeres, o ya sea tecnología, o lo que pueda ser. Porque hablando de tecnología, bueno, desde que desarrollaron el hierro, las almas de metal, etcétera, de cosas, ¿no? La rueda, etcétera. Entonces, esto es normal, es la descripción básica de cómo la sociedad se crea una competitividad desde el punto de vista que si se mantiene bien es el equilibrio comercial, entre comillas, ¿no? Pero bueno, la envidia es un estado interno de codicia, ¿ya? Y codicia por el bien ajeno. El texto pudiera estar haciendo alusión a la competitividad que existe en el éxito personal, cuando Salomón escribe de esta manera. En ese caso, Salomón vio la envidia que puede producir una buena obra del hombre en su semejante. Pero eso también es aflicción de espíritu. Por eso, esto no debe privarnos a nosotros de tratar de ser o de hacer cosas mejores para nosotros mismos y ser más eficaces y superarnos. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo hago algo que despierta la envidia de mi hermano, de mi prójimo, entonces lo primero que yo debo hacer con un espíritu cristiano es compartir lo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo creo algo, por ejemplo, y lo comparto, ¿no? O gano algo y lo comparto, ¿no? O obtengo algo de Dios y lo comparto, para no dejar a mi hermano que siente envidia por lo que Dios me está dando, ¿de acuerdo? Pero en realidad la envidia sí está en el corazón del hombre, ¿no? La Biblia dice bien claro que del corazón salen las envidias, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, la maledicencia, la fornicación, el adulterio, etc. Está dentro del corazón del hombre. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes. Ahora, el versículo 5 usa, como ya expliqué en el estudio pasado, una metonimia o tal vez una metáfora, ¿no? Una metonimia es nombrar algo con otro nombre porque hace alusión a lo que se está diciendo, ¿de acuerdo? Yo puse el ejemplo en el estudio pasado cuando dije, por ejemplo, cuando alguien dice, este muchacho no tiene cerebro.
Esa frase es una metonimia. ¿Por qué? Porque en realidad estamos afirmando que no es que no tenga cerebro el muchacho, sino que no sabe pensar bien. Y nosotros exageramos por medio de una frase que está relacionada con, para dar a entender exageradamente lo que le pasa al muchacho. En vez de decir, este muchacho no sabe empezar correctamente, yo puedo decir, este no tiene cerebro. Eso es una metonimia. Y también puede ser una metáfora, ¿no? ¿Por qué? Porque en el original, en el versículo 5 dice, el necio se cruza de manos y come su misma carne. Interesante, ¿no? Come su misma carne. Entonces, los traductores de la Nueva Traducción Viviente, como dije al principio que vamos a estar comparando con la Nueva Traducción Viviente porque es una buena paráfrasis, le da el sentido correcto relacionando el versículo 5 con el versículo 6. Porque miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente estos versículos 5 y 6 del capítulo 4 de Eclesiastés. Dice así, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. Entre comillas, este sí es un consejo sabio para evitar el afán de querer tener más poniendo en peligro la propia salud. Porque hay gente que trabaja sin saber por qué trabaja. Ya tienen un montón de cosas y están enfermos de todo, pero siguen trabajando para seguir acumulando. Y esta es la idea que se quiere transmitir aquí. Entonces debemos estar contentos con lo que tenemos, pero sin embargo, no está mal esforzarse por superar la dificultad. ¿De acuerdo? O sea, hermanos, el Señor nos ha llamado a bonanza y si hay padecimiento económico, tal vez es por nuestra propia responsabilidad. Tal vez es porque nosotros no nos estamos poniendo las pilas cuando debemos. Porque el Señor no quiere que padezcamos necesidades. Porque Él dice, yo te voy a proveer cualquier necesidad que tú tengas. Pero también te dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no es cierto? Y también te dice, toda la planta que pise el lugar, todo lugar que pise la planta, tu pie será tuyo. ¿No es cierto? Entonces hay que tener este balance. Entonces, de alguna manera, a veces la gente quiere más, no porque necesita. O sea, la gente quiere más no porque necesita, sino para aparentar, ¿no? Para decir, para que la gente diga de ellos, wow, cuántas posesiones tiene, cuánto tiene. Ahora, por eso existe el concepto de vanidad o de vanidoso. ¿Por qué? Porque la gente dice, este es un vanidoso. ¿Por qué? Porque solo necesita un carro para irse a trabajar, pero tiene 3 carros y cosas por el estilo, ¿no? O solo necesita una casa, pero bueno, se compran 4 casas. Y bueno, es exagerando, ¿no? Continuamos, hermanos, con el versículo 7 al 8 del capítulo 4. Dice, una vez más, o sea que está continuando su discurso, una vez más dirigí la mirada hacia la vanidad que existe debajo del sol. Y vi a un hombre solo, sin hijos, ni hermanos que lo sucedieran, y que no obstante nunca dejaba de trabajar ni se cansaba de contemplar sus riquezas. Es decir, como que adoraba sus riquezas, ¿no? Ni tampoco se preguntaba, 2 puntos, ¿y yo, para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito de las cosas buenas? Y dice Salomón, esto también es vanidad y un trabajo infructuoso. Entonces, la avaricia, hermanos, es un deseo insaciable que distingue al hombre que nunca cesa de trabajar y ni se sacia de su riqueza y que no comparte con nadie sus posesiones, ni siquiera con sus propios familiares, así tuviera un hijo o hermanos. Entonces, hemos escuchado, hermanos, en el mundo, y esto ustedes son testigos, por ejemplo, de que han habido millonarios que les han donado toda su herencia a su gato, o a su perro, o a su árbol. O sea, gente millonaria que al fallecer, como no teniendo a nadie, le dan toda su fortuna al gato. Y contratan un abogado, un fiscal y toda la cuestión, es una herencia y su testamento dice, el heredero de mis bienes, mis posesiones, mis casas, mi plata, mi cuenta en el banco es Toby, mi perrito, ¿no? Y eso es terrible. Ni siquiera al menos se lo dio a los pobres, simplemente, bueno, así pasa. Y esto es avaricia. La avaricia es un tipo de adicción, hermanos. La avaricia, lo repito, es un tipo de adicción que remarca el hedonismo del corazón. Todo para mí, ¿no es cierto? Ahora, Jesús advirtió contra la avaricia. Lo más triste de este caso que Salomón narra es que esta persona tiene a nadie. Es decir, no teniendo parientes, aún así, ni siquiera disfruta del fruto de su trabajo por ser avaro. ¿De acuerdo? Es terrible. Ahora, miren lo que dice Lucas 12:15. Y les dijo, Jesús, ¿no? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Aquí Jesús nos dice bien claro, es mejor compartir, porque tu vida no consiste en lo que tienes. Y Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, hasta el aire que respiramos, Dios lo permite. Cada día que despertamos debemos darle gracias al Señor de que nuestro corazón sigue latiendo. ¿Sí? Miren lo que dice Colosenses 3:5. Dice Pablo,
Haced morir pues lo terrenal en vosotros, es decir, el viejo hombre, el pecado, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, esto es un asunto grave desde el punto de vista de la santidad de Dios. Un corazón avaro es un corazón ególatra, pero también idólatra, ¿sí? Porque pones a la riqueza, a los objetos, primero que a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es terrible. Sabemos que más bienaventurado es que recibir, y esto lo dice Pablo, pero en realidad esta frase no la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Pero Pablo dice que el Señor dijo esto. Bueno, habrá sido una tradición, ¿no? Ahora, ser desprendidos, es decir, para darle la contra a la avaricia, ser desprendidos tampoco significa mantener a los ociosos. Y esto hay que tener un balance. Seamos sabios y usemos el discernimiento para saber cuándo y a quiénes podemos bendecir, porque hay gente que en realidad está buscando vivir de los hermanos y de la buena fe, de la caridad o de la bondad de los hermanos sin trabajar, y eso no es correcto. Pablo dice que amonestemos a los ociosos también. Continuamos con el versículo 9 al 12 del capítulo 4. Dice, dos son mejor que uno porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Aquí hay que hacer una aclaración, hermanitos. ¿Por qué? Porque muchas personas usan estos versículos del capítulo 4 para hablar del matrimonio, ¿de acuerdo? Se interpreta que o se está intentando querer aplicar esta parte respecto al matrimonio, ¿no? Ahora, pudiera captarse el espíritu de lo que está diciendo Salomón aquí o la intención para hacer esa alusión matrimonial, pero no está en el contexto, no es el contexto del que está hablando ahorita aquí Salomón, ¿no? Y tampoco está dentro de la línea de pensamiento que Salomón está hablando, a lo que Salomón se está refiriendo. ¿Por qué? Perdón, porque el original del versículo 9 usa las palabras ambos tienen mejor paga de su trabajo. Acá está hablando de una asociación comercial, no está hablando de matrimonio. Dice, tienen mejor paga de su trabajo, dice el original. En esa línea habla de una asociación comercial, es decir, la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Tú tienes un dinero, con un socio haces un negocio y los dos crecen. Y esto lo dice Salomón en el contexto de que la avaricia acaba con uno mismo. Es decir, en vez de ser avaro, mejor te asocias con otra persona para que ambos ganen más. El pensamiento, la intención es que los lazos comerciales cuando se quiebran, uno de ellos, el otro puede ayudarlo al que ha quebrado. Pero para que esto funcione tiene que haber no solo asociación comercial, sino también compañerismo. Por eso Salomón dice que cuando aún duermen juntos pueden protegerse mutuamente. Miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo 12. Dice así, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Así traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo. Entonces, el asunto de la doble interpretación, tanto como para querer aplicarlo al matrimonio como para tenerlo en el contexto de una asociación comercial, ya es que Salomón usa la misma palabra para referirse a dormir. Y ahí está la confusión que muchos traductores tienen. ¿Por qué? Porque la palabra para dormir es shakab. Y esta palabra básicamente significa, así en crudo, acostarse, ¿ya? Pero tiene alusión de acostarse para el descanso y también al mismo tiempo la misma connotación para una relación sexual. Pero también es como caer, cohabitar, dormir, echarse con, inclinar, ¿de acuerdo? Reposar, hacer una siesta, ¿no? O yacer con. Tiene la misma connotación. Y esto es importante anotarlo. ¿Por qué? Porque es como nuestra misma palabra en español. Por ejemplo, no suena igual que yo le diga a ustedes, ayer dormí con mi papá. Comparado con, oye, ¿viste a mi amigo que durmió con su enamorada? Estamos usando la misma palabra, ¿de acuerdo? El verbo dormir, pero tiene dos connotaciones distintas. No es lo mismo, igual es aquí, no tiene una connotación. Entonces, así en el español usamos la misma palabra para dormir, cuando estamos hablando del sueño nocturno, pero también para dormir cuando han tenido intimidad un hombre y una mujer, ¿de acuerdo? Es allí donde se coloca la confusión para tratar de aplicar esto al matrimonio, pero no ese es el caso. Entonces, ¿y por qué les digo?
Porque el problema se resuelve al final del versículo 12. Mire, cuando dice, cordón de 3 hilos. Ahí es decir, en ese sentido, en el contexto, si fuera del matrimonio, no hay un matrimonio de 3 hilos, o sea, no hay un matrimonio de 3 personas, ¿no? No hay 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre, eso no existe, ¿no es cierto? No hay, no debería haber, aunque hay culturas que lo permiten, pero no debería haber. Entonces, no está hablando del matrimonio en ese sentido, al menos al matrimonio a la manera de Dios. Aunque muchos espiritualizan esto para querer decir que el tercer integrante del matrimonio es el Señor, pero este no es el contexto. ¿De acuerdo? Simplemente quería hacer esa aclaración porque hay algunos que usan este versículo para hablar del matrimonio. Continuamos para que no nos gane el tiempo. Versículo 13 al 16 dice, mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Porque el joven sabio, aunque haya nacido pobre, en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Yo he visto a todos que los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable. Y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Me llama la atención el versículo 15 que dice, yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al rey joven que sucederá al rey necio. Aquí hay una historia, ¿ya? En esta sección, que tenemos que contextualizarla. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta historia es ficción o si realmente sucedió, ¿no es cierto? Esta sección trata de expresar la idea de que es mejor ser pobre y sin influencia que ser poderoso e influyente. ¿Por qué? Porque el poder y la influencia y el prestigio son transitorios, o sea, son temporales, ¿no? Y si a eso le sumamos la necedad, ¿no? Como en el caso del rey viejo, entonces ¿para qué procurar tanta riqueza si al final todo va a terminar mal? Y además la muerte lo acaba todo. Entonces, Salomón nos relata una historia, para empezar, pero no sabemos si es ficticia o realmente ocurrió, ¿no es cierto? Él dice, he visto, está describiendo a un escenario que de repente ha visto o simplemente está hablando como de una imaginería, como que él está sacando un resumen, una conclusión de muchos escenarios similares. Entonces se refiere a un muchacho pobre y sabio que sale de la pobreza, nació pobre, pero era sabio. Parece ser la historia, entre comillas, de José, ¿no? Si es que buscando por ahí, rebuscando, ¿no? La que está narrada en Génesis 29, del 30 al 29, del 30 versículo 29 al 41. Toda la historia de la vida de José, que terminó vendido por los hermanos y fue cautivo, esclavizado y luego terminó siendo segundo en Egipto. Pero no podemos saberlo. Entonces, por alguna razón, el joven terminó en la cárcel, lo cual de alguna manera revela que estuvo allí por alguna injusticia o porque realmente era culpable de algo. Y si este joven estaba en la cárcel y era culpable de algo, no era tan sabio que digamos, ¿de acuerdo? Pero si estaba en la cárcel injustamente, entonces sí era sabio, pero por la injusticia que el hombre oprime al otro hombre por su voluntad, es que este muchacho estaba en la cárcel. Ahora, la cárcel puede ser una metáfora de su pobreza también. Esto pudiera ser. No se explica bien en el texto. Pero desde esa posición tan baja, el joven llegó a tener gran popularidad y prestigio. Todos los que vivían debajo del sol lo apoyaban al muchacho sucesor de este rey viejo. También gozaba de gran autoridad, pues llegó a ser el señor de innumerables súbditos, tuvo muchos súbditos. Sin embargo, ¿ya? Y acá donde Salomón entra con su fatalidad otra vez, sin embargo, su prestigio y autoridad pasaron pronto. Es decir, el muchacho que salió de la cárcel y fue rey también murió al final. Y además, los que vengan después de él tampoco estarán contentos con este nuevo muchacho, ¿no? Y esto de acá es interesante porque es más o menos el ciclo de la manera en la que las sociedades se desarrollan. Es el círculo de la inconformidad humana. Hay gente que nunca va a estar de acuerdo con nada, ¿de acuerdo? Por más popular que se vuelvan las cosas, todo tiene un tiempo de vida media. Hoy día es un candidato, mañana ese candidato va a ser odiado y va a ser preso. Así es, siempre es el mismo estándar. ¿Y por qué? Porque el hombre está caído en el pecado, pues. No es la voluntad de Dios, pero está en juego el albedrío del hombre, como lo mencionamos al principio de este estudio, ¿no? Cuando dice todo tiene su tiempo, todas las cosas creadas bajo el sol, todo bacán, sí, pero hay algo que Salomón no estaba considerando, que era el albedrío. Y el albedrío del hombre, de alguna manera, interfiere a veces la voluntad de Dios. Ojo, y esto es importante notarlo. El albedrío del hombre a veces interfiere con la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Y mueve la creación. Acuérdense de Santiago cuando dice, la lengua misma inflama la rueda de la creación y ella es inflamada por el infierno. Entonces hay que tener en cuenta que la voluntad del hombre puede afectar tu propio destino. Tu voluntad puede afectar tu propio destino. Así de simple es, ¿de acuerdo? Y Dios sigue siendo Dios, aunque tú decidas mal, ¿no? Él te puede rescatar, Él puede restituir,
Pero si sigues en tu obstinación, bueno, no hay más remedio, Dios te deja pues a tu suerte. Entonces, este es el curso natural de las cosas, ¿no? Eso es justo lo que le perturbaba en su mente a Salomón. Él pensaba que debido a la mortalidad súbita, ¿no? O por la vejez, ¿no? Del hombre, todo era una vanidad completa y era como perseguir el viento o aflicción de espíritu, como traduce la Reina Valera del 60. Entonces podemos ver que su presunción filtra todo su discurso. ¿Qué presunción? La presunción de que la muerte lo acaba todo y que el hombre es semejante a las bestias por la injusticia que hay y al final Dios juzga a todos y ahí termina después de la muerte todo. Entonces, esto es una presunción. Ya, Salomón cuando empieza a escribir ya tiene una presunción, una predeterminación de su pensamiento. Entonces, estas observaciones parecen dar en el clavo, entre comillas, pero al final se desestiman por el hecho de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, Salomón está en una disertación existencial, ¿no? Y al final concluye de que el hombre es semejante a las bestias porque Dios lo ha permitido así, y es más, Dios ha cargado a todos los hombres a propósito y los ha humillado con la carga pesada de vivir dificultades para que el hombre se compare con las bestias y diga no soy mejor que las bestias. Y esto no está del todo encuadrado en el marco de la voluntad de Dios, digámoslo así, porque el Señor vino a redimir a la raza humana, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hermanos, para terminar, ¿no? Quiero dejarles con este versículo que el pastor Fernando posteó por ahí en su muro, que apareció en el muro de la página oficial de la iglesia, que es Lucas 12:32, que dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta, hermanos, es una realidad, ¿no? Esta es nuestra esperanza. Eso da sentido a nuestra vida. Cuando Jesús dice, no temáis, manada pequeña, le estaba hablando a sus discípulos, ¿no es cierto? Le estaba diciendo, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles a ustedes el reino. ¿Qué reino? Este mundo, esta vida, posesiones en este mundo, participar de los grandes escenarios económicos mundiales y de las riquezas de este mundo. ¿Ese es el reino que Jesús se refiere? No, hermanos, es el reino venidero. ¿Por qué creen que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes? Porque vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Y acuérdense de las parábolas. Sobre poco fuiste fiel, yo te pondré para gobernar 5 ciudades, 10 ciudades. ¿Se acuerdan? La parábola de los talentos también. Entonces, esperamos un reino nosotros, que es el reino de Cristo Jesús, que se va a instaurar en Jerusalén, ¿no? Que va a salvar al pueblo de Israel. Y esa es la vida a la que nosotros nos perfilamos. Este mundo que estamos viviendo ahorita y este cuerpo y este escenario que vivimos ahorita es temporal. Tarde o temprano, mañana, si es que el Señor no viene antes, vamos a morir. Y si no morimos antes y el Señor viene, bueno, somos transformados. Pero si morimos, esperamos la resurrección de nuestros cuerpos para despertar a ese reino milenial de Cristo Jesús. Lean el Salmo 2. Y ahí está la descripción del reino. Ese es el reino que el Señor nos ha entregado. Y para formar parte de ese reino tenemos que ser ciudadanos del reino de los cielos. Y para ser ciudadano del reino de los cielos, tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador. No hay otra opción. Jesús es quien te coloca dentro de este reino. Por eso Pedro dice, claro, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, con esto los quiero dejar. Hasta ahorita Salomón está siendo fatalista. Desde la próxima semana, el próximo estudio que entramos al capítulo 5, ya hay un cambio de perspectiva, un cambio de tonalidad, digamos, aunque va a seguir siendo fatalista, vamos a verlo hasta el final del capítulo 12, pero de alguna manera vamos a entender cómo es que estas cosas se fueron concibiendo, ¿no? Para dejarles un resumen antes de orar, cuando un corazón se aparta de Dios, la cosmovisión de quién es Dios es cambiada también, ¿no? Muchas personas que antes pensaban que Dios es bueno, ahora piensan que Dios es malo. Cuando se apartan de Dios, eso es lo que pasa. Permite orar para terminar el estudio. Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde. Te pedimos, Padre Santo, de que tu palabra no solamente quede aquí en nuestra mente, sino también baje a nuestro corazón, Señor, para poder entenderte, Señor. Por alguna razón tú permitiste que Salomón haga lo que haga, Señor. O hiciera lo que hiciera, ¿no? Y él hizo las cosas pensando que iba a añadir sabiduría, aunque vemos que no es necesario, no fue necesario hacerlo. Sin embargo, él saca conclusiones y tiene presunciones, presuposiciones, que de alguna manera pueden desvirtuar el carácter tuyo, Señor, y pueden imputarte cosas que no están dentro de tus planes. Porque tú no has cargado al hombre, Señor, con una maldición eterna para que el hombre viva aplastado por la aflicción de espíritu, por el trabajo insaciable, para que el hombre entienda que es semejante a un mono o a un perro, Señor. No es así. Tú has redimido, Señor, a cada uno de nosotros muriendo en la cruz y pagando un alto precio en esa cruz, derramando tu sangre preciosa. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Te pedimos de que pueda llegar a personas que necesitan escucharlo, Señor. Y oramos también por nuestra iglesia, por cada miembro de nuestra iglesia, Señor, los que participan de los estudios y los que fielmente están apoyando, Señor, y por todo lo que se viene, Señor,
lo que tú nos estás mostrando para nuestra iglesia en estos meses que están por venir. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.